Buenos días a todos, vamos a empezar. En el profeta Ishaya, creo que es capítulo 41, trae un título en nombre de Dios, Abraham Avinu. Abraham Ohavi. Abraham, el que me amaba. No hay nadie en la historia que Hashem testimonió sobre él. Él me amaba. ¿Cuál es el motivo que Abraham Avinu tiene ese título de el que amaba a Dios? ¿En qué se diferenció Abraham? Por lo menos a todos los que le acontecieron. ¿Por qué? Porque no puedes decir que Abraham Avinu es el primer tzadik. Había gente buena antes. Ejemplo, Hanoch, Metushelach, Noach, Shem, Eber. Habían. ¿Qué novedad trajo Abraham Avinu al mundo? ¿Qué había antes y qué renovó en el mundo Abraham Avinu? Para entender eso, vamos a comenzar un poco de historia y saber qué había en el premundo de Abraham. Antes que Abraham llegue al mundo, ¿qué hay en él? En primer lugar, tenemos destructores de personas en el mundo pre-Abraham. Desde la serpiente que destruye a la primera pareja con la seducción, con el incitarles a pensar que pueden vivir sin Dios. Entiendan que la Gemara dice que Adam Arishon Kofer allá se convirtió en hereje. Sí. O sea, eso lo logra el Nahash. Javá le da a Adam de comer con la intención que muera. Mucha maldad hay en el comienzo del mundo. Ni hablar del destructor Caín que mata a Abel. Tercera generación de Enosh, comienza la idolatría. El hecho de convencer a la gente que necesitan de mediadores para llegar al Creador. Y ahí comienza prácticamente la profanación de la humanidad a nivel espiritual. Az ujaliko beshem Hashem. Siguiente está la generación del diluvio. Una generación que además de la destrucción espiritual con la idolatría, hay destrucción interhumana. Roban, violan, matan. Kimale Aretz jamás. Es decir, hay destrucción masiva de la humanidad. Quiero que sepan que ahí no termina. Y en la generación después del diluvio llega la mala generación de la Torre de Babel. Y esa es otra etapa en el mundo. La etapa de hombre, Nimrod. ¿Qué nueva etapa establece Nimrod, el rey Nimrod? Etapa de no la estatua es Dios, no el sol es Dios. Yo, el humano, yo soy Dios. Era una dictadura. Nimrod era el primer dictador que agarra a todo el pueblo convenciéndoles que él es Dios.
Cuenta que una vez, dice el Midrash, pues prender ahí. Una vez llega Abraham, Abraham tenía la carpa abierta, y hablaremos de eso. Y una vez, dice el Midrash, salió Nimrod de cacería. Se enredó, se complicó, se extendió, terminó muerto de sed y de hambre en la carpa de Abraham vino. Les sirve a Abraham de comer, de beber. Muchas gracias, muchas gracias. Y terminando, le entrega a Abraham vino un cuaderno entero de las cuentas y las deudas de lo que costó. Le dice, pero yo no comí tanto. Y además, me dijeron que aquí todo gratis. Le dice Abraham a Nimrod, sí, todo gratis. Pero cada uno que come aquí me dice que Dios te lo pague. Total, la humanidad es destructiva y uno destruye al otro. Como si no sería suficiente, llegan dos ángeles, Uzá y Azael, delante de Akadosh Baruj Hu y le dice, ay, esas generaciones de humanos que hiciste, ay, qué malos son. Le dice Dios, no juzgues al prójimo hasta que te pongas en su lugar. Y manda a los dos ángeles a la tierra, se llaman los Nefilim. Y ellos corrompen más todavía a la población. Agarraron mujeres y hicieron desastres. Paréntesis, una vez di una conferencia de la destrucción física que hubo en el prediluvio. Es un poco delicado todo el asunto, pero lo voy a mencionar así rapidito. Antes del diluvio había un fenómeno, que los cruces se daban. Los cruces entre especies daban resultado de embarazo y nacimiento, con una mezcla de los ADNs, creando algo nuevo. Es una mejor muy grande si es literal o no, voy por la línea de lo literal. Melamed Sheba Nahash al Java Betil Bazoama. Según uno de los perushim, el Nahash tuvo relación con Java y de eso nació Caín. Es decir, aunque la Torah dice que Vayeda Adam et Java Ishto, ella contenía el veneno del Nahash y Caín no nace parecido a sus padres. Hay descripciones en Jajamim, en muchos libros, la figura de Caín no era humana, era mezcla humana, porque el cruce se da. Evel era semi, y solo 130 años después, cuando Adam Arishon tiene a su tercer hijo Shet, él es el único que nace parecido a sus padres. Por eso la Torah dice, y nació Shet con la imagen y semejanza de Adam, para indicarte que los anteriores no. Adam, de su parte, durante esos 130 años, tiene relación con Lilith, duenda, y hay nacimientos. Los nacimientos que son mezcla humano-duende. Después llegan los Nefilim, los ángeles, y se mezclan con la humanidad y nacen, y es una mezcla ángel humano. Entonces tienes Nahash humano, duende humano, ángel humano, y por lógica ahorita nada más de que tienes que hacer ahora este con este, y este con este, y este con este, y este con este. Es error pensar que la humanidad prediluvia era normal. ¿Dónde está peor? Pasó que ahí claramente era así. Había cruce humano-animal.
con resultados. Y había cruce animal-animal. Un gato con carnero y sale, yo qué sé qué, diciendo miau y corneando. O sea, había corrupción de la creación. Por eso cuando Akadosh Baruj Hu le dice a Noach, voy a destruir todo y voy a empezar de nuevo, ¿qué se va a destruir? O mejor dicho, ¿qué va a salvar Noach? No, nada más no. ¿Por qué Noach y su esposa sí y su familia sí y los demás no? Porque Noach viene de una... Es decir, limpio. ¿Y a qué animales van a meter al arca? Los que son original de la creación. ¿Qué no va a entrar al arca? Todas las mezclas. Por ello... ¿Tiene algo que ver el injerto prohibido por eso? Por ello... La única vez en toda la Torah que se usa la palabra marido y mujer sobre animales es en la orden que Dios le dice a Noach, mete al arca Ish veishto. ¿Desde cuándo se llama a la vaca y al toro Ish veishto? Son términos muy humanos. Respuesta, se refiere a puros. De la misma forma que Ish veishto tienen fidelidad, búscame a las especies fieles que no se mezclaron. Eso es lo que entró al arca. Eso era muy difícil, ¿no?, de encontrar. No, por eso había milagro. Un pasuk dice que Noach los recogía, y otro pasuk decía que venían al arca. Había ahí una selección divina para poder entrar al arca. Lo que quiero decir, es un mundo corrupto de destrucción tras destrucción. Los peces no se corrompieron. No. ¿Por qué? Porque la influencia humana no les llegaba. Y he aquí que por fin llega un humano diferente al mundo. Me refiero diferente en su política de vida. Es Abraham. ¿En qué se diferencia Abraham Avinu? ¿En qué se diferencia? Que todas esas generaciones había gente justa en el Inter, en la época de Enosh, había en la época del diluvio, había en la época de la Torre de Babel, ¿había gente justa o no? Sí. ¿Cuál era el problema de esa gente justa? Que eran gente encerrada en sus cuatro paredes. Y si alguien quiere estudiar, que venga. Si alguien tiene preguntas, que acuda. Noah advertía a su generación o no. Noah no advertía, sino al quien venía y le preguntaba ¿qué estás haciendo? Decía un arca. Va a haber un diluvio. Entonces, no salían a pregonar la divinidad de Akadosh Baruj Hu. Ni Hanoch, ni Noach, ni Shem, ni Eber, ni Metushelach, nadie. Cuando llega Abraham, inventa un sistema nuevo: romper estatuas, hablar con la gente. Dice el Midrash que Abraham desde chiquito era el rebeldito. Un día llegó con su papá y le dijo: pa, quiero vender estatuas. Decía el papá: ¿cómo tú? Tú me las rompites. No, ya volví en Teshuvah. Ok, toma estatuas, vete al mercado. Y caminaba Abraham vino con estatuas para venderlas, para ver quién es el idólatra que los compra y poder hablar con él. Entonces llegaba la gente con Abraham y le decía: Abraham, véndeme una estatua que me proteja de los ladrones. Le decía Abraham, dice el Midrash, le decía Abraham: oye, yo te conozco. Hace 3 semanas estabas en la tienda de mi papá y compraste una estatua para eso. ¿Dónde está? Le decía el Señor: es que me la robaron. Decía Abraham: Deb. Y así Abraham cambió la filosofía de los tzadikim anteriores a él.
Mientras ellos estaban encerrados, Abraham vino, sale para hablar con la gente. A diferencia de Noaj, sabemos, ya lo hablamos, que Noaj reencarna en Moshe Rabenu. Y Moshe Rabenu, su naturaleza va a ser lo contrario a Noaj. Mientras Noaj se resguardaba, Moshe, que nace, lo llamaré así entre comillas, en el arca, es decir, nace, crece, se educa en un palacio, que el palacio para él es un arca segura, no tiene que ser esclavo, no tiene que trabajar, no tiene que ser pobre, él está protegido y bien vivido en un palacio. ¿Qué dice la Torá? Y salió a Moshe de su palacio para ir ver por los demás. Es justamente lo contrario a Noaj. Por lo tanto, mientras Noaj causa que todos se hundan en el agua, Moshe abre las aguas para que todos pasen. Pero es muy interesante que había uno que superó a Moshe. Moshe era muy grande. Velo kam naví que Moshe. Hay uno que fue mejor que Moshe Rabenu en la historia judía. ¿No? Dice David Amelech en Tehilim, Moshe ve Aarón be Kohanav ushmuel be Kor'e Shemo. Agarra a Moshe, agarra a Aarón y a todos los Kohanim, y todos ellos juntos suma y pesan como Moshe, como Shemuel. En otras palabras, si quito a todos de la ecuación, dejo nada más a Moshe y a Shemuel, Shemuel es más. ¿En qué superó Shemuel a Moshe? Y a Aarón y a los Kohanim. Otra vez, vamos a hablar claramente. ¿Moshe y Aarón convencían a la gente o no? Sí. ¿En qué se diferenció Shemuel? Respuesta. Dice Jajamim, Shemuel tenía una cualidad, que no tenía casa. Y caminaba en todo Israel, de carpa en carpa, de puerta en puerta, y le enseñaba a cada yudí las leyes, la Torá, la fe, arreglaba problemas de juicio y seguía de casa en casa. Sin embargo, Moshe estableció el Ohel Moed, la carpa sagrada, y decía, Kol mevakesh Hashem, yabo. El que quiere estudiar, que venga. Aarón, ¿dónde está? En un tabernáculo. Los Kohanim, ¿dónde están? Ahí dentro. Moshe, ¿dónde está? En otra carpa. Shemuel, ¿qué hacía? A correr en todo Israel de puerta en puerta. Que sepan cómo Dios responde a Moshe por su actitud. ¿Cómo Hashem responde a Moshe? Gracias. Vaikra Hashem el Moshe el Ohel Moed. Dios llamaba a Moshe, ven a Ohel Moed, hablaremos. Cuando Hashem quería hablar con Moshe, le mandaba location, aquí estoy en Ohel Moed, ven. Cuando Hashem quería hablar con Shemuel, iba a donde él estaba. Porque tú llamabas a la gente que vengan y él iba a la gente. Aprendimos de eso que hay dos formas, una de llamar, otra de ir. A diferencia de los anteriores de Abraham, que ni llamaban, el que venía se le atendía. Otra vez, 3 niveles. 1, no llamo. Si vienes, te atiendo. Nivel 2, te llamo. Ven, estoy aquí. Tercer nivel, voy donde estés.
Aprendí esta mañana algo muy interesante sobre Abraham Avinu. ¿Cuál era la filosofía de Abraham? ¿Moshe o Shemuel? En primer lugar, ¿de dónde sabemos que Abraham Avinu sí enseñaba a la gente creer en Dios? Uno de los versículos dice así: Vayelech le Masaav. Abraham Avinu regresó de Egipto y fue a todos sus viajes. ¿Desde dónde? Mi Negev, desde el desierto, en el sur de Israel, Beat Betel. Vaikra Sham, y llamó allá Abraham Beshem Hashem. Donde iba, hablaba de Dios. ¿Eso cómo se llama? Shemuel. Más adelante en la Torah, ¿dónde estará eso? Capítulo 21, Pasuk Lamed Gimel. Vamos a ver. Lo leí aquí, en las escaleras. No crean que tengo memoria yo. Aquí está. Y estableció Abraham Avinu su Eshel. ¿Qué es Eshel? Una carpa. La inicial es de Ajilash Tialina, comer, tomar, dormir. Una posada. Para que la gente ahí esté. Ok. Vaikra Sham Beshem Hashem el Olam. Y en esas posadas nombraba siempre a Dios. Llegaba la gente a comer. Gracias a no me agradece a mí, agradece a Dios. ¿Cómo que Dios? Mira, un Dios que creó el mundo. Entonces, ¿cuál era Abraham? Por lógica, cuando vemos bien los versículos, es muy fácil. Cuando Abraham era relativamente joven y tenía la fuerza de ir, correr, era como Shemuel. A su avanzada edad, pues estableció un lugar y ya con Levakesh Hashem que venga. Pero Abraham, su filosofía comienza con hacer por los demás. Escuchen bien. Dice el pasuk: Etanefesh asher asu beharan. Abraham Avinu y Sara hicieron personas. Etanefesh asher asu. Traducción: a los seres que ellos hicieron. Pregunta a Jajamín: ¿desde cuándo se hacen personas? ¿Se hacen personas o no? Hello. ¿Se hacen personas o no? Sí, si tienes hijos, hiciste personas. Tú y tu esposa hicieron un ser. ¿Ok? Aquí no dice Eta Adam Asher Asu, los seres humanos que hicieron, porque todavía no tienen hijos. Eta Nefesh Asher Asu. Nefesh alude a algo espiritual, indicándote que hay forma de hacer a alguien biológicamente y hay forma de hacer a alguien espiritualmente. Y ambos se llaman tus hijos. Dicen Jajamim: Kólame la Torah ben Javeró, cada uno que enseña Torah al hijo de su amigo, que iluyelado. Es como que le trajo al mundo. Paréntesis, se aprende eso. El toldot Aaron u Moshe. Espero que no me falla la memoria. Esas son las descendencias de Moshe y Aarón. Y trae la lista de los hijos de Aarón. Pero dijiste, estas son las descendencias de Moshe y Aarón. Respuesta: Aarón los trajo biológicamente al mundo. Pero como también Moshe les enseñó Torah, ellos se llaman también hijos de Moshe. Ahora miren la misión. ¿Cuántos socios tiene una persona que se hace? Tu hijo, ¿cuántos socios tiene? 3. Akadosh Baruj Hu, Aviv e Imo. Hashem puso la neshama, papá puso el semen, la mamá lo desarrolló y salió el ser humano. También en volver en Teshuvah a alguien hay 3 socios. Primero, Dios. El que te da a ti la siyatá dishmaya de ir y hablar con alguien.
Dos, hay gente papá y hay gente mamá. ¿Explico? ¿Qué dio el papá? Una gota, una semilla. ¿Qué hizo la mamá? Desarrollo absoluto. Hay gente que para volver en Teshuvah tira semilla. Oye, ¿por qué no eres Shomer Shabbat? Yo creo que es muy bueno. La vida familiar y esto y lo otro. Yo, desde que soy Shomer Shabbat, soy increíble. Y se va. ¿Qué le metió? La semilla. Fue al Knis y se trató a estudiar con alguien o con un libro todas las halajot de Shabbat. Digo, ¿qué hizo la segunda persona? Nivel mamá. Nivel desarrollo. Oye, te recomiendo este libro, léelo. ¿Cómo se llama eso? Papá. Lee. Di y me fui. A leerlo con todas las explicaciones y los jajami que figuran y las enseñanzas. Mamá. Hay obligación de kabed de tabija betimeja. Biológicamente. Y todos los padres y madres que tuviste durante tu vida que te dieron ideas positivas y te desarrollaron. En base a eso se entiende la gran diferencia entre Hanoch, Noach, Shem, Eber y lo que Abraham trajo al mundo. Por ello, cuando Abraham viene a pedir a Dios por la gente de Sodoma y Gomorra, le pide, mira Hashem si hay 50, 40, 30, 20, 10 tzadikim. ¿Dónde? Betoch Air. Si hay tzadikim, Betoch Air. ¿Qué es Betoch Air? Si hay tzadikim en la ciudad. ¿Por qué dice dentro de la ciudad? Podría decir si hay tzadikim en la ciudad. Vean dentro, en el Meam Loez la respuesta. No me acuerdo el nombre de quién lo trae. Dice el Meam Loez. ¿Sabes qué significa Betoch Air? Abraham vino y le preguntó a Dios, hay gente, tzadikim, pero metidos en la ciudad, metidos en los hogares de la gente, metidos en la vida de los demás, que les importa y salen y hablan. Cuando Hashem le dice, no hay, Abraham vino, deja de rezar, deja de pedir. ¿Por qué? Porque ¿qué le calmaría a Dios su enojo cuando ve algo malo? Que haya un punto de luz de qué? Que hay alguien que podrá cambiar la generación, la sociedad, la ciudad, la comunidad, la familia. Pero cuando no hay Betoch Air, es decir, si hubiera la yeshiva de Shem y Eber, sí estaría en Sodoma y Gomorra. No la salva. Según el Meam Loez, no la salva. ¿Por qué? Porque no va a cambiar la ciudad. ¿Cuándo sí cambiará la ciudad? Cuando además de estudiar, salen a impactar en algo. Sea que escribes algo y lo publicas, sea que das aquí una alajá, sea que enseñas de acá, lo que sea. ¿Por qué Noach no evitó el diluvio? Digamos que Noach es tzadik, ¿ok? Y sus hijos son tzadikim. ¿Por qué ellos no son merecedores de evitar el diluvio de todo el mundo? Respuesta, porque al decidir Noach que él va a ser egoísta, no hay esperanza que la población cambie. Entonces, si no hay esperanza que cambie, vámonos. ¿Qué hizo Moshe Rabbeinu en el becerro? Cuando Hashem le dice, hay becerro, ¿qué hizo ¿qué hizo Moshe? No le pidió a Dios, no le rezó, bajó. Le dejó a Dios enojado y bajó. Hizo lo que hizo, y hablaremos de eso,
y regresó y le pidió a Dios perdónales. Oye, si vas a pedirle a Dios perdón, ya estás ahí. ¿Qué bajó Moshe a averiguar? Se entiende cuando se encuentra en el camino de la montaña, a la mitad de la montaña con Yoshua. Le avisa a Yoshua a Moshe, hay guerra en el campamento. Moshe dice, no escucho voces de guerra. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? ¿Yoshua sabe que hay becerro? Sí. Sí, porque viene del campamento. ¿Moshe sabe que hay becerro? Dios le dijo. Vean la Biblia antes de dormir, ayuda para la cultura general. Hashem le dice a Moshe, hay becerro, baja. Moshe sabe que hay becerro, Yoshua sabe que hay becerro. ¿Qué intenta Yoshua engañarle y decir, Moshe, hay guerra? Entonces, ok, hay guerra. Bajará 2 minutos más la montaña y verá que no hay guerra. Lo que Yoshua está intentando calmarle a Moshe es decirle, hay guerra. Hay gente dentro del campamento peleando el becerro, gritando en contra de. A lo que le contesta Moshe, justamente ese es mi problema, que no hay guerra. ¿Es decir que no hubo quien se opusiera? O sea, no hay quien... Todos los religiosos vieron becerro, fueron a la carpa, cerraron el cierre, dijeron Kiriyat Shema a la mitad y se durmieron. ¿Qué hace Moshe Rabbeinu para arreglar la situación? Grita, Mila Shem Elai. ¿Quién le importa de Dios? Que se venga y sume. ¿Y qué? Y arreglar el problema. Salgan de vuestras carpas. Vamos a arreglar el problema. Y solo después que había soldados guerreando en nombre de Dios el problema que hicieron esos Hartumim, ahí llega Moshe con Dios y le dice, perdónalos. ¿Qué castigo recibimos por el becerro de oro? Ninguno. Ninguno. Sí, el día de mañana pecarán, va, pero no hubo castigo. ¿Por qué no hubo castigo? No. No, a los 3,000 que hicieron el becerro de oro y a todos los que se posternaron, fueron castigados. Pero el pueblo, cuando hubo los Meragelim, Dios castigó a todo el pueblo. En el becerro no había castigo. Por si hay soldados que van a trabajar y van a arreglar la cosa y van a hablar con el prójimo, ¿por qué castigar? Hay esperanza. Al mejor lo castigan, ¿no? Al mejor. Le quitan su... Sí, pero digo castigo masivo. No. Finalizo. En base a todo esto, escuchen un perush diferente. Makom shebaale teshuvah omdim en tzadikim gemurim mejolim la'amod. Traducción. El lugar que están los baale teshuvah, el tzadik gamur no alcanza. ¿Ok? ¿Quién es baale teshuvah? Ok, resetense por un minuto. Baal es dueño. Baal Nehasim, dueño de propiedades. Baal Mamón, uno de dinero. Baal, yo qué sé qué. Baal Isha, uno que tiene mujer. Baal Teshuvah es el quien causó que el otro vuelva a Teshuvah. Eso es Baale Teshuvah. Gente que causaron que los demás vuelvan en Teshuvah. Esa gente están más elevadas del tzadik. El que se dedicó a Noach Ish Tzadik. Eso es Noach. Pero Abraham vino, Tanefa Sheasu Beharan, Abraham uno es Baal Neshamot, Baal Nefashot. Lo que te indica es que Dios valora mucho que sepas y estudies. Pero tú mismo lo pides todos los días. Lilmod
Ulelamed. Lilmod, lo llamaremos Noach. Lelamed, Moshe. O Abraham joven. No, perdón, no. Y en el Lelamed también hay dos etapas. Abraham joven, Shemuel, correr en las casas. Y Abraham ya mayor, Moshe en su carpa. Pero la obligación, ¿cuál es? Ir y hacer. Díganme, comites algo riquísimo. Riquísimo. ¿Lo recomiendas o no? ¿A quién? Amigos. Es decir, recomendación es cuando amas. Sea al dueño del restaurante, sea al prójimo, que quieres, que coma bien. Hoy fui de vacaciones, wow, qué lugar, te lo recomiendo. O porque quiero que vayas al hotel de mi amigo, o quiero que disfrutes tú y la pases bien. Recomendación proviene de amor. Viene Hashem, y con eso cierro como comencé la clase, y dice, Abraham, o Abí, Abraham me ama. ¿Y cómo sé que Abraham me ama? Porque me recomienda a todos. No podemos decir sobre Abraham todavía el Veaftale Reajá Kamoja a nivel judío, porque no tiene judíos en el mundo. Su amor se concentra en Veyedá Kol Paul que atape alto, Veyavin Kol Yetzur que ata yetzarto, Veyomar Kol Hashem Neshama Meapo Hashem lo que Israel Malach, Malchutó Bakol Mashala, que todos sepan que Kadosh Baruj Hu existe. Eso lo haces cuando de veras amas a Boreolam. A nivel de nosotros, cuando amas al prójimo, dice la, ¿se acuerdan? Padre biológico y padre espiritual. Padres biológicos y padre espiritual. La halajá de Kabed de Tabija y Betimeja, ¿sobre quién se le dice? El biológico y el espiritual. Dice la halajá, no te olvides. El biológico te trajo al mundo, a Olam Hazé. El espiritual te da la licencia a Olam Haba. ¿Por qué no corregimos? Lo voy a decir muy rudo. ¿Por qué no corregimos a los demás? Porque no me molesta y no me importa lo que le pase el día de mañana allá. ¿A quién corregirías? A que de veras amas. Por eso la Torah trae casi pegado, ojeach tojeach tamiteja, reprocharás al prójimo, veaftale reajá kamoja. Porque va de la mano. ¿A quién se corrige? Al quien amas. Et asher yoav Hashem yochiach. Cuando uno no corrige y vive su vida solitaria, o es egoísmo con falta de amor a Dios, o es egoísmo de falta de amor al prójimo. Cuando uno lo hace, ama a Boreolam y ama al prójimo. Ojalá que alcancemos ese nivel tan grande. Muchas gracias.